Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es esto del pecado? ¿Qué es el pecado? Si yo le pregunto a usted ¿qué es pecado? Usted enseguida contesta transgresión de la ley. Y es una respuesta sencilla, pero pecado es mucho más que transgresión de la ley. Pero ¿dónde nació el tema este del pecado? ¿Dónde comenzó esto de pecar? Si usted me acompaña o quiere leer rápidamente en Génesis capítulo 2, versículo 17, va a encontrar algo acerca del pecado, de lo que significa la desobediencia. En el primer libro de la Biblia, Génesis 2:17, dice allí: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Este es cuando Dios termina, ¿no es cierto?, la creación de nuestros primeros padres. Le dice: van a comer de todo, mas del árbol que está en medio del huerto no coman, porque el día que coman van a morir. Punto. Eso es todo. No hay una negociación. Es sencillamente van a morir. El primer día, cuando hablamos ayer a la mañana aquí en este lugar y tuvimos el sermón, usted va a recordar que Dios envió a los profetas. ¿Por qué Dios envió a los profetas? Leímos allí que la profecía no es de interpretación privada, que los santos hombres de Dios no hablaron bajo su propio deseo, sino que Dios escogía al profeta. ¿Por qué? Porque había habido una separación y Dios tenía que tener un mensajero. ¿Por qué? Porque el hombre se había apartado, se había alejado. No podía Dios hablar más cara a cara con él. Esto lo estudiamos ayer a la noche en Génesis. Dios hablaba cara a cara con el hombre, pero después de la entrada del pecado hubo una separación. ¿Qué fue lo que produjo esta separación? La desobediencia. Y yo sé que muchos de los que están aquí trabajan y viven hace muchos años en este país. Y llega el mes de abril generalmente y usted se pone un poquito nervioso, entra en un gran estado de depresión, le agarra mucha tristeza y tiene alguno hasta por ahí ganas de suicidarse. ¿Por qué? Porque hay que pagar los taxes. ¿Y a quién le gusta pagar los taxes? ¿A quién le agrada? ¿Quién va la persona que hace los taxes y dice: ¿cuánto tengo que pagar? 7,000 nomás este año. Ay, tampoco, póngame 8 o 9,000 porque le quiero mandar más al gobierno de regalo. No. Nadie se lo hace con alegría, lo hacemos todo y tanto, y no me puede. ¿Y qué más puedo deducir? Los zapatos los gasté, ¿se puede descontar eso? La ropa tuve que lavar, también lo puedo. Fui al médico muchas veces, la gasolina del carro lo puedo deducir, la casa, tengo luz, no tengo luz, ¿qué gasté? Usted intenta buscar porque a usted no le gusta darle tanto. Ahora, pero usted lo paga. ¿Por qué lo paga? ¿Por qué? Porque si no va preso. Ahora, la pregunta es: ¿quién le obliga a usted a pagar? ¿Es natural? No. Sencillamente es una ley que dice que una vez al año usted tiene que ponerse en orden con el gobierno. Y al tío Sam le tiene que dar lo que a usted le pertenece al tío Sam, y a usted se tiene que quedar lo que a usted le queda. Punto. Cuando usted compra un carro y lo va a inscribir, si usted vive aquí en Maryland, ¿qué tiene que hacer cuando inscribe el carro? ¿Qué va? ¿Qué hace? ¿Paga? ¿Qué cosa ahora? El tax. ¿Y usted lo hace con alegría? No, tampoco. Pero la ley dice: tienes que pagar los taxes. Ahora, los tienes que pagar. Ahora, la consecuencia de no hacerlo, ¿cuál es? Sencillamente te llega una carta, te llega revisión del IRS, te llega esto para acá, no pagaste esto, tienes tantos días para contestar, no contestas, vas preso. Punto. En este país, ¿verdad?, las leyes son muy rígidas en cuanto a violencia, maltrato y crimen. En este país tenemos la ley de muerte. Sí, hay pena de muerte. Hay pena de muerte. Ahora, la pena de muerte para la gente que está en esa espera de pena de muerte. ¿Por qué van a morir? ¿Porque son faquires y quieren morir? No. ¿Porque son kamikazes? No. Porque transgredieron una ley, hicieron algo incorrecto, mataron a 1, 2, 5, mostraron saña, mostraron esto, fueron encontrados culpables y se les declaró pena de muerte. Tienen que morir. ¿Por qué? Porque se equivocaron, porque hicieron mal, porque tomaron malas decisiones, porque descuartizaron a esta persona, porque mataron a la otra, bla, bla, bla. Tienen que morir. Punto. Ahora, todos esperan, esos que están en el pabellón de la muerte, que en algún momento el gobernador del estado o el presidente de los Estados Unidos lo pueda indultar. En la mayoría de los casos no hay indulto. Mueren, inyección letal, silla eléctrica era antes, en tiempos pasados era la horca, punto. No hay más, mueres. Transgrediste la ley, pena de muerte. Aquí decías que si hacías eso te podía caer la pena de muerte. Lo hiciste, ahora tienes que morir.
Ahora, cuando Dios coloca a nuestros primeros padres, el lugar era perfecto, era todo hermoso, bello. El planeta que Dios había hecho tenía una temperatura, un clima, un lugar precioso. No había nada que se pudiese igualar a este planeta, de lo hermoso que Dios había hecho. Y le dice, todo va a estar bien, pero cuando transgredan, si hacen esto, la consecuencia va a ser la muerte. Ahora, ellos eligieron pecar, tomaron la decisión de pecar. Fue una decisión, lo digo de vuelta, eligieron pecar. Fueron engañados, fue engañada Eva y eligieron pecar. Se apartaron de Dios, esperaban la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia ahora? La muerte. ¿Dios los podía haber matado? Sí. ¿Dios tenía derecho de matarlos? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión bajo un acuerdo. Usted tiene acuerdos explícitos en su casa. Yo tengo acuerdos en mi hogar también, acuerdos hechos en el hogar. En mi hogar tiene que haber respeto, en mi hogar mis hijos tienen que respetar a su madre, en mi hogar comemos generalmente juntos, tenemos las leyes del hogar, de la familia. El que no quiere cumplir esas leyes no es bienvenido en mi casa. Tenemos algunas leyes de limpieza también en el hogar. Cuando usted entra a mi casa se tiene que sacar los zapatos para pisar la carpeta. Excepto el gato que tengo, que ese no se lo saca nunca. Pero entre nosotros intentamos que se cumpla esa ley. Tenemos que ayudar todos en la limpieza del hogar. No es solamente de uno. Ahora, si Carmencita está trabajando, yo estoy trabajando, el otro está trabajando, y uno de mis hijos está tirado mirando televisión, ¡Ey! Somos familia, aquí la carga es igual para todos. No, es que yo no quiero hacerlo, no tengo ganas, no. Hicimos un pacto, acá todos participamos en mantener el hogar limpio, ordenado. Sí, pero yo no quiero, en mi casa no se fuma, en mi casa no se toma, no hay alcohol, no hay nada. ¿Qué pasaría si mi hijo llega o mi hija llegara a la casa y quiere usar drogas? No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que ya hemos tomado. Ahora, transgresión de esas leyes tiene que ver con consecuencias que vengan. Tristemente, hoy día, dentro de lo que es el vínculo familiar, cada vez hay menos consecuencias por errores cometidos. Y es por eso que vamos viendo que la juventud se desvía cada vez más y más. No estoy hablando ni de reprensión, estoy hablando que se han olvidado los códigos. Hoy día los hijos maltratan a los padres, insultan a los padres y bla, 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 y etcétera. Pero se olvidaron de cumplir con reglamentos de convivencia, de relaciones, de respeto. En mi familia donde yo me he criado, mi padre, mi abuelo, mi abuela eran respetados. Mi abuelo era respetado. Cuanto más viejo tú eras, más respeto tú tenías. Hoy día cuanto más viejo tú eres, parece que menos sirves y más inútil eres. El pecado trastocó lo que Dios quería hacer. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver eso con profecías? Oh, mi querido, si Dios hubiese ejecutado su propia ley en el jardín del Edén, tendrían que haber matado a Adán y Eva. Tenían la legalidad de hacerlo. Pero ahora vamos a leer juntos, vamos a Romanos otra vez. Ustedes estuvieron recién en Romanos capítulo 3, acompáñenme ahora a Romanos capítulo 5. Y vamos a encontrar por qué qué es lo que hizo Dios para solucionar este problema del pecado. Entendimos que es transgresión de las leyes de Dios, entendimos que es apartarse de Dios. Y capítulo 5 voy a leer a partir del versículo 17. Porque si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo voy a leer de vuelta. Si por la transgresión de uno solo, ¿de quién? De Adán y Eva, reinó la muerte, porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la
justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es extraordinario. Cuando ahora Adán y Eva pecaron, tenían que morir. Ayer estudiamos la profecía de capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Aunque el hombre merecía la muerte, Dios le dice a la mujer: de tu simiente va a venir el Salvador, te va a morder el talón, pero tú vas a destruir. De tu herencia va a venir alguien que va a destruir. ¿Quién fue esto? Cristo Jesús. Cuando Jesús aparece en el escenario de este planeta, en Belén, ¿quién nacía? Nacía un Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Había sido prometido? Claro que sí. Si usted lo lee en Isaías capítulo 53, encuentra la descripción del Mesías. Cuando en el libro de Hechos los Apóstoles va el eunuco leyendo el libro de Isaías y Felipe se acerca y leen juntos y dice: ¿de quién habla esto el profeta? De varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, le vimos más inatractivo para que le deseemos, fue menospreciado, maltratado, fue crucificado. ¿De quién está hablando el profeta? Del Mesías, pero no es que el Mesías venía para liberar, no, el Mesías venía para morir, Mesías sufriente, un Mesías sufriente. ¿Quién era ese Mesías sufriente? Cristo Jesús. Venía a hacer ¿qué cosa? Venía a pagar la deuda. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14 la palabra geigrógrafo aparece ahí, que significa el pagaré, la nota de deuda. Significa que cuando cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que firmar un pagaré. Esta deuda va a ser pagada. Merecerían la muerte, pero va a haber un pagaré, un geigrógrafo. Alguien va a pagar esa muerte. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el jardín del Edén se tuvo que matar el primer cordero en sustitución ¿de quién? De Adán y Eva. Usted conoce la historia que aparece Dios ahora con unas túnicas hechas ¿de qué? Hechas de la piel de un cordero. ¿Por qué? ¿No podría haber hecho Dios algo de ramas? ¿No lo podría haber hecho Dios hecho de tela al mismo tiempo? Claro que lo podría haber hecho. ¿No podría haber hecho Dios mantos especiales? ¿No tenía Dios poder para crearlo? ¿Bonitos? Claro que sí. ¿Pero por qué vino con pieles de cordero? Porque tuvo que matar a un cordero. Tuvo que haber un sustituto en lugar del hombre. Había una transgresión y había una profecía. La profecía decía que por esa transgresión iba a venir uno que iba a obedecer. Donde el hombre había fracasado, él iba a triunfar, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos piensan que profecía es solamente hablar del Papa, hablar de la bestia, del falso profeta, hablar de Estados Unidos, hablar de Rusia, hablar de los chinos, que eso es profecía. No. Es profecía también, pero lo más extraordinario de la profecía no es eso. Lo más extraordinario de la profecía es que en el jardín del Edén se prometió un Salvador, Cristo Jesús. Lo más extraordinario de la profecía es que ese Salvador vino. ¿Cómo nació? Nació en Belén de Judea. ¿Cómo qué nació? Como un bebé indefenso. A los 12 años se presentó ante los sacerdotes, los doctores de la ley, y comenzó a hablar de la Escritura. Y tenía sabiduría. Y a los 30 años o 27 años comienza su ministerio. Después de pasar 40 días en el desierto, va hacia el Jordán y ahí está Juan el Bautista bautizando. Y ahora aparece el Cordero, aparece Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de María, que había estado en Nazaret sujeto a su padre durante casi 30 años, 27 años, sujeto a sus padres, cepillando las maderas, preparando las sillas, haciendo mesas. Estuvo allí como carpintero y ahora se dirige hacia el Jordán y había un hombre bautizando. Juan el Bautista y Jesús no se conocían aunque eran primos. Y cuando lo vio, Jesús se dirigía directamente hacia donde estaba Juan el Bautista, en el río Jordán. Y Jesús se comienza a meter en el agua y le dice a Juan el Bautista: bautízame. Y el Bautista contesta: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan el Bautista bautiza a Jesús. ¡Qué extraordinario! ¿Tenía pecados que confesar Jesús? No. Perfecto. No se encontraba en él ninguna mancha, ninguna transgresión, ningún mal pensamiento, nada. Porque deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Y ahora usted conoce la historia. Aparece una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él. La gente quedó asustada, escuchó la voz, pero no vio a nadie. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? La misma voz que habló en el monte de la transfiguración que hablamos ayer a la mañana. Y ahora Jesús sale hacia el desierto y 40 días pasa en el desierto. Satanás lo quiere tentar, lo quiere vencer. ¿Sabe qué? Lo dijimos ayer a la mañana, 340 profecías hay en el Antiguo Testamento que se cumplieron perfectamente en Cristo Jesús, totalmente en Jesús. Satanás lo lleva sobre las almenas del templo, dice: di que estas piedras se convierten en pan, tírate porque a sus ángeles va a mandar, etcétera. Si eres hijo de Dios, Jesús sale vencedor de la tentación, inicia su ministerio, entendía su misión, claro que la entendía, sabía qué es lo que tenía que hacer, claro que sabía lo que tenía que hacer, sabía que Satanás lo quería vencer, claro que sí, quería que Satanás que pecara, claro que quería que pecara, lo llevó hasta la cruz del Calvario, el elemento más torturante para que alguien renunciara, porque por naturaleza queremos vivir, no queremos sufrir. Lo intentó hacer sufrir al máximo, hasta que pudo gritar: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí moría. ¿Quién estaba muriendo en la cruz del Calvario? Jesús, usted dirá. Sí, pero ahí estaba muriendo Adán, ahí estaba muriendo Eva, y ahí estaba muriendo todo pecador. El castigo fue sobre él. Isaías 53 ya lo había dicho, el castigo, 700 años, el castigo, para que nosotros tengamos paz, el castigo de Dios fue sobre él. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, escondimos de él el rostro. Estaba muriendo por ti, mi querido hermano. Tú no estarías aquí en esta noche si no fuera por el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. No, pero pastor, yo ya soy ciudadano, yo hablo aquí bien inglés, no tendrías nada si no fuera por Cristo. No podías respirar una sola vez por tu propio derecho. Respiramos por la gracia de Dios. Vivimos por el amor de Cristo Jesús por usted. Cuando veo tanta gente hoy día dándole la espalda a Dios y queriendo hablar de los derechos que tenemos aquí, el derecho gay y el orgullo de aquí, el orgullo de allá, y que tengo derechos para hacer esto, discúlpeme, ningún ser humano, así los ateos inclusive, no tendrían ningún derecho. Este mundo sigue girando gracias a que un día en la cruz del Calvario un hombre, Cristo Jesús perfecto, sin cometer ningún pecado, ningún error, estuvo dispuesto a llegar a ese lugar y ahora morir. Y ahora sí entendemos lo que dice Romanos capítulo 5. Volvemos a leerlo. Así como la muerte entró por un hombre, capítulo 5, voy a leer otra vez el 17. Porque así como por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más ahora reinarán la vida. ¿Qué cosa reina? La vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Esto es bonito, hermano. Si usted lo entiende hoy, usted se va a ir a su casa contento. Dios nos regala la justicia de Cristo. Jesús no cometió error, no cometió pecado, y su perfección Él nos la regala porque Él murió como pecador. Él murió como el peor de los pecadores. Él murió como el peor de los criminales. Él murió como la persona más ruin del planeta Tierra. Como eso murió. Hasta el punto que Dios no pudo estar más en contacto con Cristo Jesús. Tuvo que apartarse de Él. Y clama a Jesús: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Porque eres pecador. Porque eres lo peor. Eres lo peor de la raza humana. Eres lo peor de lo peor. Ahí estaba muriendo y Él no había cometido ningún error. Y estaba cargando con el pecado de todos. Cuando la gente grita: yo tengo derechos después de todo, no tienes ningún derecho. Los derechos fueron ganados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él es nuestro derecho. Y ahora en Él tenemos gracia y tenemos el don, el regalo. Nos regaló vida. Te regaló a ti, mi querido amigo. Cuando me toca predicar y algunas personas dan vuelta en sus decisiones y me dicen a veces: ¿cuántas veces escuché? Pastor, yo no sé la verdad si me conviene, porque tengo que pensarlo bien, ¿sabe? Porque
yo lo tengo que pensar. Deme tiempo para que lo piense. Cuando Satanás viene no lo pensamos, no se piensa. Ahí vamos con el diablo. Pecar no hay que pensar. Ahora, para seguir a Dios sí hay que pensar. Discúlpame, cuando el Señor llega a la puerta de tu corazón, no lo hagas esperar. No tienes que pensarlo. ¿Por qué? Porque nunca vas a perder con Él. Jamás. La profecía más grandiosa que hay en las Sagradas Escrituras es que cuando el hombre pecó, venía un sustituto. Ese sustituto se llamó Cristo Jesús, y a través de todo el Antiguo Testamento, 1500 años, se fue escribiendo que lo que iba a ser el Mesías va a venir, va a redimir. Y cuando traían el corderito y colocaban las manos sobre la cabeza de él y lo sacrificaban, este va a ser, representa aquel que va a venir, al que va a venir, al que va a venir. Y cuando llegó, Juan el Bautista lo ve: he aquí el Cordero de Dios. Fíjese, no dice el Cordero de Dios que cubre el pecado, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo apareció para quitar nuestros pecados, dice el apóstol Juan en la primera epístola. No apareció para cubrir tu pecado. Algunos quieren que Jesús cubra mi pecado. ¿Qué es cubrir? Es tan solo taparlo, pero por debajo seguimos siendo igual. Pero está cubierto el pecado. No, Dios no quiere cubrir el pecado. Dios quiere quitar el pecado. Dios quiere darte un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva manera de pensar. Dios puede transformar a los individuos, claro que sí. ¿Quiere hacerlo? Claro que sí. ¿Puede hacer del criminal una persona santa? Claro que sí. Yo en más de una oportunidad conté la historia de ese hombre en la cárcel donde me tocó ir a bautizar. 11 personas. Bauticé las 11 en una cárcel de máxima seguridad, pero no es la del Chapo Guzmán, era otra de más seguridad que esa. Y cuando estaba terminando el bautismo, el anciano que me había llevado estaba al costado, yo estaba ahí, estaba por salir, y en la medial de la fila, un hombre de gran porte, bien grande, se pone de pie, camina hacia el frente y me grita: espere. Yo miré a mi anciano de iglesia que estaba ahí pensando que me dé alguna indicación, pero él se puso a leer la Biblia. Así que mientras el hombre caminó hasta el frente, se metió ahí adentro, varias cicatrices en la cara, una cara de muy pocos amigos, bien grandote como el hermano que me presentó, y más grandote todavía. No es muy difícil ser más grande que yo, pero este era bien grande. Y se metió dentro del bautisterio. Me miró y me dice: bautíceme. Yo lo miré y le dije: estaba en la lista, bautíceme. Lo miro al hermano y el hermano estaba con la Biblia así. Los hermanos son bien vivos, Tienen mucha habilidad a veces para hacerse los tontos, ¿verdad? Pero así que el hermano seguía ahí. Yo dije: Señor, lo bautizo. Pedí al Señor que me dé fuerzas para sacarlo del agua, porque no es tan fácil cuando alguien es muy grande. Así que lo bauticé, salió del agua, me dijo gracias, se bajó de ahí, mojado como estaba, se sentó en la misma silla donde estaba antes, se quedó ahí chorreando agua. Terminó el bautismo, nos vamos en el carro con el hermano. Le digo: hermano, ese último que entró no estaba en la lista. No, pastor. Le digo: ¿y quién era? Ay, pastor, yo estaba tan asustado. Y le digo: ¿y por qué estaba asustado? Dice: pastor, porque ese se le conocen, ese tiene cadena perpetua, 250 y tantos años de cárcel le han dado. De lo que se conoce, 18 personas él descuartizó. Le digo: hermano, usted me dejó solito con él ahí al lado. Dice: no, pastor, yo estaba orando. Le digo: ¿qué orando? Ahora, hermano, entiéndame esto. Hay algo que ese hombre entendió ese día. Un criminal que tuvo en sus manos la vida de gente, que después fue capaz de cortarle la cabeza a alguien, que lo pudo descuartizar a hombres jóvenes, a mujeres, las descuartizaba, las hacía pedazos, y no tenía nada de compasión con nadie, con el sufrimiento humano, con el que clamaba: no me tortures, no me mates, no me apuñales. Nada de compasión, no tenía compasión. Ese día, en ese lugar, algo ocurrió, algo pasó. Semanas después comenzó a transformarse en el líder espiritual de la cárcel.
Llegamos a tener una iglesia dentro de esa cárcel. La dirigía él. Fue nombrado anciano de la cárcel. Óigame, ¿qué pasaba ahí? Sábado de la mañana él iba celda por celda, al culto, al culto, al culto, al culto, y toditos venían. Llegaba momento de bautismo, decía tú se bautiza, tú espera un poco, tú también te bautizas, tú también. El director de la cárcel estaba sorprendido. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué fue lo que pasó? La última vez que me encontré con este hombre en un diálogo cortito me decía: pastor, yo antes estaba libre porque andaba por las calles, pero estaba preso de odio, de resentimiento. Ahora me han metido en una cárcel por el resto de mi vida, pero estoy libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la mayor de las profecías que hay en la Biblia. La más grande de todas las profecías, que Cristo vino para abrir la cárcel a los oprimidos. Vino a dar libertad, vino a perdonar tu pecado, tu transgresión. Lo hiciste en el pasado, lo hiciste el año pasado. Tienes recuerdos de tu infancia, de tu juventud, cosas que hiciste mal, pecados que hiciste. Fuiste ingrato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Fuiste un hijo que maltrató a su familia, que maltrató a sus padres, que se olvidó. Fuiste orgulloso, pendenciero, peleador, mal hablado. ¿Qué hiciste mal? Lo que hiciste mal, hay una solución permanente. ¿Sabes qué? Pero no es para que sigas pecando. Algunos vienen a la iglesia para que le den un salvoconducto, para que le den una indulgencia, para seguir pecando. No. Cuando alguien realmente se encuentra con Cristo, termina de pecar, muere al pecado y nace de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la mayor profecía. Ese hombre dentro de esa cárcel había encontrado que si salía de ahí, todo lo que hizo mal fue perdonado en Cristo. Una nueva criatura había en él. Algo nuevo había ocurrido. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, cuando descubrió a aquel que murió por sus pecados, cuando encontró que alguien tomó su lugar, cuando entendió que alguien tomó su cadena perpetua y la pagó en la cruz del Calvario, se liberó de la carga de pecado. Pero ¿sabe qué? Dejó de pecar. A muchos les gusta la historia de la mujer pecadora, cuando vienen los sacerdotes y la quieren apedrear. Y les gusta mucho cuando Jesús comienza a escribir los pecados de los demás y le encanta predicar a los predicadores. Y Jesús con todos los pecados y todos. Y la mujer de Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor, todos se fueron. Y ahí se quedan con la historia. ¿Vieron cómo Dios ama? ¿Vieron cómo Dios perdona? La mujer era pecadora, se acostaba quién sabe con cuánta cantidad de hombres, y ahora ahí le van a pedrear y Jesús la perdonó. Pero no termina ahí la historia. La historia sigue diciendo: vete. ¿Y ahora qué? Y no peques más. Cuidado con el evangelio light. Cuidado con la religión sencilla. Con la religión de que yo hago lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, porque esa es mi naturaleza. No, mi querido, en Cristo Jesús hay una nueva naturaleza. Cuidado con los que quieren imponer la cultura. No, en Cristo Jesús hay una nueva cultura. Es la cultura de la palabra de Dios, es la cultura espiritual. Cuidado con lo que dicen: no, es que, ¿sabe qué, pastor? Que en mi tierra eso no va. No es lo que va en tu tierra o en mi tierra. Es lo que Dios dice en su palabra, porque tú y yo vamos a ser ciudadanos del cielo. Y esa va a ser nuestra tierra. Y ahí tenemos que estar en qué? Conforme a lo que Dios pide en su palabra, no conforme a lo que a mí me gusta. No es conforme a mi capricho. Acompáñeme ahora en la lectura en el mismo capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia ¿de quién? De uno, Cristo Jesús, los muchos son constituidos. ¿Qué cosa ahora? ¿En qué somos constituidos ustedes y yo? Justos. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesús. Entonces fíjese que la aceptación de Cristo no es tan solo decirle a Él: Jesús, te amo, sino que ahora tiene que ver con que su justicia es aplicada en mí. Ahora ya no vivo yo, mas vive ahora ¿quién en mí? Cristo en mí. Si entendemos esto, hermanos, y si en esta noche podemos tan solo entender esto,
Cuando usted llega a su casa, y voy a intentar colocar una ilustración, una metáfora un tanto ridícula, lo que usted está viendo en su esposo no es su esposo. El que está ahí, si él realmente fue convertido, es Jesús. Lo que usted ve en su esposa no es realmente su esposa, es Jesús. Lo que usted está viendo en su hijo, lo que usted ve en el hermano de iglesia, lo que usted ve en el amigo, está viendo a Jesús, porque ahora Cristo vive en mí. Ahora, ¿cómo usted trataría a Jesús? Córrete de acá, Jesús. ¿Cómo lo trataría? ¿No dice ahora que Cristo vive en mí? Ahora, si Jesús vive en esta iglesia y nos llamamos hermanos, significa que Jesús se ha entronizado en nosotros. Él es el que vive en mí ahora. Ahora, ¿cómo yo voy a maltratar a otro? Si maltrato a otro, si critico al anciano, al diácono, al diaconista, al tesorero, al secretario de iglesia, al director de jóvenes, si yo trato mal al pastor, estoy tratando mal a aquella persona que vive en él y es Cristo Jesús. Entiéndame bien, en la ilustración. Si no, por favor, no se moleste conmigo, pero no venga más a la iglesia. Si vamos a ser tan solo nominales de nombre cristianos, pero seguimos siendo gente mala en el relacionamiento con los demás, con la gente que está en la comunidad. ¿Sabe la gente que realmente eres bueno? Esta tarde estaba haciendo algunas cositas que a Carmen no le gusta hacer, así que las tenía que hacer yo afuera de la casa, y barrer y limpiar y demás, que ahí afuera. Y se me aparecieron 4 niñitos. Me acompañaron toda la tarde. ¿Cómo te llamas? Querían estar conmigo. Y yo no soy simpático por naturaleza, pero a estos 4 les caí simpático. Y le llamé a Carmen para que me auxilie un poco, así que Carmen estuvo 2 minutos y se me fue, pero otra vez me seguían estos 4 chiquitos. 4 de este país. ¿Y cómo te llamas? Y me gustan tus zapatos. Yo también tengo zapatos. Y mira mi pantalón, es nuevo. ¿Y ya comiste? Sí, ya comí. ¿Qué comiste? Y dice, ¿por qué no se van? La llamé a Carmen porque ella tiene paciencia con los niños. Yo no tengo tanta. Y Carmen estuvo un ratito, ay, qué very cute, y se fue. Ahora, ¿cómo tú tratas a tu vecino? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Tienen alguien ahí? Me voy a terminar ya, termino. ¿Sigo seguro? Mire que no está, si hay algún eutico que se queda dormido aquí, yo no soy el apóstol Pablo para resucitarlo. Voy a decir esto. Mi vecino tiene 2 perros. Los perros son casi más grandes que yo. Así. Malos perros. Hacen mal olor. Ladran. Molestan. Destruyen todo. Ahora cuando yo veo a mi vecino a la mañana que se va para el trabajo y yo estoy saliendo para el SEDA, le digo, good morning. Y sonrío. Y yo estoy pensando, ¿por qué no te mudas de aquí ya de una vez? Yo llegué primero. Entiéndame, ¿cómo actúas tú en realidad? ¿Cómo eres con la gente? ¿Reflejas realmente a Jesús? Si hubiese sido mi abuelo y mi abuela, pero esos perros ya no estarían más ahí hace tiempo, le hubiese dado veneno, estarían muertos los 2. Ahora, ¿qué es lo que Cristo hace en ti? Fíjese, la profecía decía que cuando Él venga nos iba a quitar el pecado, iba a quitar el pecado. Ahora, si Él vive en mí, ahora ha quitado el pecado de mí, ahora vivo la vida de Jesús aquí en la tierra, soy como Él en relacionarme con la gente, y a los que yo también veo, los tengo que tratar como trataría Jesús. Entender eso solucionaría los problemas del hogar, de la familia, matrimonio, de todo. No lo hemos entendido todavía. ¿Sabe por qué Cristo no vino todavía? Porque muchos nos quedaríamos aquí abajo. Y aunque asistimos a la iglesia y dimos el diezmo y demás, nos quedaríamos aquí abajo porque no hemos entendido lo que significa ahora realmente ser nueva criatura en Él. Y voy a leer un último texto de la Biblia. Acompáñenme a leer juntos en 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Mire qué bonito lo que dice aquí el apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 1.
Voy a leer desde el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Estoy leyendo 1 de Pedro 1:18. Fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con qué ahora. ¿Con qué fue pagado? Con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. La sangre preciosa de Cristo, ¿qué hizo? Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo ahora? ¿Cuándo fue destinado ese cordero? ¿Cuándo fue destinado ese cordero? ¿Cuándo nos amó Dios tanto que dio a su Hijo unigénito? ¿Cuándo nos amó? ¿En el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron? No, desde antes de la fundación del mundo había una profecía hecha. Si el hombre peca, va a haber una sustitución para él. Va a haber un sustituto, va a haber un cordero. En el trino Dios se decidió que uno de la Trinidad, uno del trino Dios, del triuno, uno de ellos iba a venir a la tierra a mostrar que se podía vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, apareció el Mesías. Satanás intentó que pecara, intentó que se equivocara, intentó que mirara a una mujer, intentó que mintiera, intentó que robara, intentó que hiciera un milagro para su propio beneficio y no lo logró. Lo hizo pasar hambre, lo hizo pasar necesidad, desprecio, maltrato. Su propia familia dijo: está loco. Los gobernantes de Israel mismo lo menospreciaban. Los doctores de la ley, que eran los que más conocían la Torá, los que más conocían la palabra, los escarnecían y venían a colocarle tentaciones. De Nazaret puede salir algo bueno. Qué feo cuando te discriminan. Galileo, sabemos que naciste de María, pero de tu padre nadie sabe quién fue. Dicen que eres del Espíritu Santo, pero ¿qué Espíritu? Tú que naciste en fornicación nos vienes a enseñar a nosotros. Tú que naciste en pecado, le dijeron al ciego. Tú que naciste en pecado, Jesús, no sabemos de dónde vienes realmente. Y era su gente. Y ahora el diablo lo lleva hasta la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de aquí. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Sabe cuán difícil es saber que uno tiene el poder para librarse de un sufrimiento y no librarse? ¿Saben cuán difícil es cuando usted tiene capacidad para vengarse de alguien y no vengarse? Y usted sabe que se puede vengar y no vengarse. Y ahí murió. Y termino con los versículos siguientes. Miren: murió como un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Por amor fue, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Les acabo de leer el versículo 21. Para que vuestra fe y esperanza estén ¿en quién? En Dios. Para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Para que vuestra fe y esperanza, iglesia de Damascus, esté en Dios. Para que vuestra fe y esperanza, mis hermanos de Germantown, esté en Dios. Para que mi fe y esperanza, José Espósito, esté en Dios. No está en un sistema de gente. No está ni siquiera en los presidentes. No está en el mundo. Mi fe y mi esperanza está en Dios. Mi fe, tu fe y esperanza debe estar en Dios. No en otros individuos. No, es que el pastor no me visitó, entonces no voy más a la iglesia. Tiene la fe y esperanza situada en un pastor. Es que a mí me gustaba el pastor que estaba antes. Ese era bueno. El de ahora no me gusta. Te vas a perder. Estás perdido. Tu fe y esperanza tienen que estar situadas en Dios. Y tienes que mantenerte de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Punto. Mi fe y mi esperanza, José Espósito, está situada en Dios. Punto. En Dios. Dios y yo. Ahí terminó. Y termino yo con esto. Miren. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Versículo 22. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dejo aquí porque está demasiado largo. Pero esa profecía
del jardín del Edén, que ya había sido hecha antes de la fundación del mundo, se cumple en Cristo, varón de dolores. Isaías 53, ese Jesucristo muere en la cruz del Calvario y ahora te da a ti esa vida, te da a ti vida eterna en Él, para que seas como Él, y cuando trates a los demás los trates como si fuera Jesús. Y ese te da perdón absoluto de pecado, total. José Expósito fue perdonado por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús cuando José lo aceptó a Jesús como Salvador personal. Cuando le dice al Señor Jesús: Señor, yo entiendo que tú tomaste mi lugar en esa cruz. Yo entiendo que yo merecía morir en ese lugar, pero tú moriste por mí. Señor, gracias porque moriste por mí, pero ahora yo quiero vivir la vida que me das, quiero vivirla para glorificarte a ti. Por lo tanto, quiero que tú ahora vivas en mí. Si usted entiende esto, si usted lo entiende de verdad, esta noche va a dormir con tanta paz. Si usted lo hace, no por una denominación. La iglesia adventista no salva a nadie. Pastor, ¿cómo dice? La iglesia adventista no salva a nadie. Jesucristo salva a la gente. Y vivimos con nuestra esperanza puesta en Dios. Mi fe está en Dios. Y esta iglesia predica esa verdad. Por eso soy de esta iglesia. Voy a pedir que los hermanos vengan a cantar aquí al frente. Anoche tuvimos un hermoso grupo de amigos que vinieron aquí adelante. El paso que dieron ayer fue justamente: queremos, Señor, hacer tu voluntad. El paso que queremos dar hoy es un paso más. Señor, creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Y ahora te pido que tú vivas en mí. ¿No le parece que es una buena decisión? ¿No es la mejor de las decisiones? Y yo quiero orar especialmente por todos nuestros amigos, invitados, algunos que vinieron por su propia cuenta, otros que vinieron porque le trajo a alguien. Quisiera orar por ellos en esta noche, por lo tanto quiero invitarles a estas personas que se pongan de pie y vengan aquí adelante. Nuestros invitados, los que les regalamos algún CD, alguna cosa, todos nuestros invitados que están aquí. No es importante si vino una vez, 5 veces, 10 veces, pero si usted quiere decirle a Jesús que quiere usted vivir conforme a su voluntad, quiere serle fiel a Dios y entiende que Él murió en la cruz por usted y quiere el perdón de sus pecados, venga aquí al frente para participar de esta oración. ¿Quién es el primero o la primera que quiere venir aquí adelante? Todos nuestros invitados, ¿dónde están? Levántense ahora y vengan aquí al frente. Mientras mis hermanos cantan, vengan aquí al frente. ¿Dónde está el primero o la primera? Amén, gloria al Señor. Todo aquel que quiera venir aquí al frente. Amén, allí está viniendo, gloria a Dios. Canten por favor, y mientras ellos cantan, vengan aquí adelante. Amén, amén, amén.
también ahora. Necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesita más de ti. Amén. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie para orar. Querido Señor, gracias por la gente que está aquí adelante. Gracias porque antes de la fundación del mundo ya tenías un plan de amor para con nosotros. Gracias porque te acordaste de esta iglesia, de este grupo de personas que está aquí, y sabías que en el año 2015, en el mes de agosto, nos íbamos a congregar para hablar de ti. Y gracias porque las personas que han sido invitadas vinieron aquí al frente, no por mí, Señor, vinieron por ti. Vinieron porque vieron en la cruz del Calvario tanto amor, tanta ternura. Tal vez alguno osara morir por alguna persona buena, pero cuán grande fue el amor de Cristo, de tu Hijo amado, Padre, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Señor, voy a pedirte algo ahora. Yo sé que tú me oyes. ¿Por qué no bautizas esta decisión que han tomado mis amigos que han venido aquí adelante con Espíritu Santo y fuego? Para que nada ni nadie la cambie. Para que sepan que en Cristo Jesús han encontrado salvación, han encontrado perdón, y que ahora Jesús quiere vivir en sus vidas y quiere hacerlos plenamente felices. Que podamos volver a casa con esa alegría en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.